Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Hola, domingo, AFZ Profundo. El licenciado Juan Miguel Castillo Pantaleón, un gran colaborador de nuestro programa, los cuales hemos denominado coproductores a él, al teniente general Soto Jiménez y al mayor general Guillermo Guzmán Fermín. Estamos en esta versión de AFZ de este domingo abocados a discutir la situación, cómo ha evolucionado de la relación dominico-haitiana, del canal, del contexto regional, del rol de la ONU y de la Organización de Estados Americanos en esta situación, en la solución posible, el desenlace que podría tener esta situación, este conflicto entre la República Dominicana y Haití. Nosotros los dominicanos hemos vivido toda la vida o defendiéndonos y liberándonos, independizándonos de Haití, o asimilando y ayudando, asistiendo, sosteniendo a la sociedad y al pueblo haitiano. Y esto lo digo porque salta a la vista de la comunidad internacional, de los dominicanos y de los propios haitianos, el rol que ha jugado la República Dominicana en lo poco que tiene de desarrollo Haití y las posibilidades que tiene de acceso a bienes y servicios como el de la salud y la educación. Y yo le planteaba hace unas 2 semanas a el doctor Castillo Pantaleón, y él me decía que no, y él tiene mucho más conocimientos y bases para opinar al respecto, cuando yo le decía que si los niños haitianos podían tener preeminencia o el privilegio de tener el derecho de acceder a la educación en los planteles escolares del Estado, del sistema público de educación, frente a los niños dominicanos, porque aquí hay madres, organizaciones que dicen que hay cerca de 300,000 niños dominicanos que no están en el sistema público de educación porque esas plazas son ocupadas por niños haitianos, hijos de ilegales, en consecuencia ilegales también, producto de una sentencia del Tribunal Constitucional. Yo quiero comenzar por ahí, doctor. Sí, bueno, el desafío que plantea desde el punto de vista del razonamiento, dos derechos fundamentales reivindicados en un contexto de limitación a su acceso efectivo. La situación migratoria de los niños, hijos de migrantes extranjeros en condición migratoria ilegal, valga la redundancia, en los planteles escolares ante la población de niños dominicanos, es difícil para la mayoría de la gente. Obviamente, como tengo una especialidad académica que me permite las herramientas y los datos para poder desentrañar cómo resolver este desafío y hacer referencia a la jurisprudencia con la cual las cortes constitucionales lidian con esos dilemas, pues esto puede servir para que la gente entienda cómo desentrañar esto, que es algo que preocupa a una parte de la población y a otra la indigna. Dice, ¿cómo es posible que los niños dominicanos se queden fuera de las escuelas y que los hijos de inmigrantes ilegales ocupen sus puestos? Doctor, y no quiero que, se interprete que uno tiene una postura inhumana. No, ni xenofóbica. Pero primero tienen que estar los dominicanos. Sí, no, claro, se dice incluso que primero está Dios y después están los santos, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Entonces,
lo primero que debemos decir es lo siguiente: el derecho a la educación es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental porque ciertamente el ser humano que no accede a su desarrollo personal ve comprometido el ejercicio pleno de la dignidad. El trabajo bien remunerado, el desarrollo personal obviamente quedan marcados, limitados enormemente cuando una persona en su niñez no ha sido educada. El analfabetismo, por lo tanto, es casi una forma de invalidez. Invalidez porque no tienes las herramientas cognitivas suficientes para tu poder lidiar y mucho más en una sociedad que el desarrollo tecnológico hace una brecha cada vez más ancha entre aquellos que tienen derecho a la educación y aquellos que no la tienen. Entonces, obviamente la isla de Santo Domingo tiene una realidad que todos conocemos, que es ostensible, sobre la cual no hay que hablar. Está ocupada por dos estados con niveles de desarrollo humano muy distintos. Haití es uno de los países con los índices de desarrollo humano más deficientes en todo el mundo. Es el país más pobre del continente y es uno de los más pobres del mundo. El analfabetismo es uno de estos indicadores de desarrollo humano en el que Haití alcanza cifras horripilantes. Y obviamente República Dominicana ha logrado, por distintas razones que no hay necesidad de analizar, unos niveles de desarrollo humano sustancialmente mejores. Y una inversión... ¿Tiene datos o cifras sobre la mortalidad infantil allá en Haití? Sé que es una de las más altas, no manejo el detalle de la cifra, pero es una de las más altas de la región. Haití, como carece de un sistema de salud, la asistencia a la salud materno-infantil es muy deficiente. Y eso carga mucho también el presupuesto dominicano, porque el derecho a la salud también está garantizado por nuestra Constitución y un hospital público no puede negarse a dar atenciones a un enfermo no importando su nacionalidad. Y su estatus legal. Y lo mismo pasa con las escuelas, pero eso carga sobre la sociedad dominicana una presión, una sobrepresión por la demanda de estos servicios sociales, que son cubiertos con las rentas públicas que se sustentan sobre la base de los impuestos. Por lo tanto, los pobres dominicanos le pagan la salud a los pobres haitianos. Un pueblo pobre cargando sobre sus hombros otro más pobre aún. Pero déjeme decirle algo, doctor. Yo escuchaba a un médico, porque quiero oír su opinión. Yo escuchaba a un médico el otro día, un experto del sector de la salud, que decía que cuando una parturienta o un niño enfermo haitiano llegan a un hospital público, el costo de atención de ese niño o de esa mujer es el doble o el triple de un dominicano, porque llegan con deficiencia de sus niveles de defensa, y no hay seguimiento, una serie de problemas prenatal ni postnatal después. Es decir, los índices, a ver, sí recuerdo las cifras recientemente hechas públicas por el gobierno dominicano, el Ministerio de Salud, que señaló que en el último trimestre de este año la demanda de servicios, la ocupación de servicios hospitalarios de la población extranjera es del orden de un 37%. Wow. Es decir, el promedio, pero que en algunas comunidades llegaba hasta el 50 y el 60%, pero que en términos globales la demanda económica, es decir, el costo que las atenciones a la población extranjera significaba en el presupuesto de salud era cercano al 50%, porque un paciente proveniente de un entorno de alta morbilidad, o sea, con muchas enfermedades, mucha alta desnutrición y otros muchos males, pues obviamente requiere más medicamentos, más días de internamiento. O sea, la demanda, por ejemplo, de salas de cuidados intensivos en la población migrante es mucho más alta que en la sociedad dominicana. Índice yo veo que usted se está cuidando de llamar migrantes, extranjeros. Yo lo llamo de una forma más llana. ¿De quién es que estamos hablando? ¿Es de los haitianos? No son de los venezolanos ni de los colombianos, es de los haitianos que estamos hablando. Sí,
Claro, claro, porque la población migrante que tiene mayor, o sea, un venezolano viene de un país en donde muchas de las enfermedades que son muy comunes en Haití, y hay un problema de desnutrición también, en Venezuela no se encuentra, o sea, hay muchos venezolanos en el país, pero no demanda servicios públicos. La población migrante venezolana genera productivamente en ciertos niveles de desarrollo humano que le permite pagar un seguro médico, pagar una consulta privada. Para el haitiano no. Entonces, esa es la realidad. Sí, porque muchos de ellos son profesionales o tienen un oficio o una formación técnica. Están alfabetizados. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Como el tema particular es el de la niñez, pues también adicionalmente los infantes tienen un estatuto de protección por su condición de vulnerabilidad, con convenciones que amplían el abanico de obligaciones de protección que todos los estados están obligados a garantizar. Vamos a dejarlo solamente en el tema de la educación. Entonces, tú tienes una cantidad de plazas en las aulas, servicios que el Estado provee para el desarrollo de la niñez, como la alimentación, desayuno escolar, la merienda y el almuerzo. Tanda extendida para permitirle a sus padres trabajar, porque eso está muy, muy vinculado al trabajo infantil, a las dificultades del desarrollo humano, al desarrollo de sus propias familias, porque tienen que estar cocinando para sus hijos y cuidándoles en el hogar, pero tienen que producir el dinero para poder vivir. Yo quiero que usted todo explique, esto es una sobredemanda. Perdón, doctor, para que usted entienda que no está viendo, yo quiero que el doctor explique lo siguiente. La Constitución y las leyes establecen cuáles son los derechos de un ciudadano dominicano y cuál es la condición de un extranjero ilegal aquí en este país. Entonces, oiga de lo que estamos hablando. Ese extranjero ilegal tiene un hijo y las convenciones internacionales, los acuerdos y los tratados que hemos firmado, que en muchos casos incluso se superponen a la propia Constitución de nuestro país. Sí, o tienen la misma naturaleza sustantiva. Entonces, como usted es un experto en esa materia, yo quiero que la gente, usted le explique de manera llana de qué es que estamos hablando. Que a un niño no se le puede negar el derecho a educación. Oiga eso. No importa que sea haitiano. Si el niño se presenta a un plantel escolar público, es obligación del Estado Dominicano proveerle el acceso a la educación, independientemente de que no sea dominicano, ni de la condición migratoria. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Explíquele a la gente. Es algo que la Constitución garantiza. Ese niño haitiano que llegó, y entonces llega uno dominicano, ¿cuál es la preeminencia? Ahí entonces el dilema. Entonces, atención, el Estado Dominicano no tiene ninguna disposición administrativa ni normativa que plantee cuál es la manera de manejarse. ¿Debe de sacarse el haitiano para meter al dominicano? No hay nada, no hay ninguna disposición que establezca el protocolo a seguir. Y es correcto que sea así. Porque si establece una distinción, porque si estableciese una distinción, una diferenciación y una negativa al acceso a que es un derecho fundamental, entonces sería una disposición de tipo discriminatoria. Bueno, atención. A mí me pueden catalogar como ultranacionalista. Pero yo le voy a decir claro. Donde haya un reclamo de un dominicano, no puede haber un extranjero ocupando su espacio y si es ilegal. No lo puede haber. Y ahora tengo entendido, quiero que usted me confirme, si es cierto lo que han dicho, que no hace falta tener un acta de nacimiento para inscribirse en una escuela pública. Sí, atención. Una cosa es la discriminación y otra es lo que le llaman la distinción. La distinción significa todo patrón de diferenciación sobre bases razonables. Es decir, por ejemplo, la distinción entre hombres y mujeres es válida, o entre niños y adultos es válida. ¿Por qué? Porque es propia de la naturaleza de las cosas. Y del mismo modo, es razonable la distinción entre un extranjero y un nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso tiene jurisprudencia acerca de la razonabilidad, justeza y juridicidad de disposiciones administrativas que hagan distinciones que resulten razonables, porque la razonabilidad de ellas obedece a no establecer igualdad entre cosas distintas. Entre niños y niñas hay diferencias, entre hombres y mujeres hay diferencias, entre nacionales y extranjeros hay diferencias, pero estas son obviamente naturales
y no contemplarlas significaría un acto de arbitrariedad. Por lo que yo veo, Entonces, dentro ¿qué de significa poco, eso? ¿Cuál es dentro la de fórmula? poco serán iguales, No. porque ya los progres ¿Cuál es dicen la que los fórmula? pájaros son igual que Sí, el desafío de la justicia distributiva es algo que han mantenido en discusión permanente los filósofos del derecho. ¿Cuál es la manera en cómo una distinción puede ser justa? Oye, me estaba hablando de algo importantísimo. Entonces, obviamente, sabiendo que no se puede negar el derecho al acceso a la educación a cualquier niño, no importando la nacionalidad, luego lo que sí es razonable es tú establecer en precariedad o ausencia de condiciones de satisfacer ambas, una distinción razonable. Por lo tanto, el acceso a la educación del niño dominicano tiene que ser facilitado en relación con los fines primarios de obligación del Estado Dominicano de responder a los derechos humanos y fundamentales de su población vernácula. Mi rol aquí no es acosarlo a usted. Yo quiero que usted le llegue a la gente con los conocimientos. Y al Ministerio de Educación. Con los conocimientos que usted tiene. Ahora yo le voy a poner, ¿cómo se hace yo le voy a eso? poner un Si ejemplo. tú tienes pero varias escúcheme tandas, esto, en base sí. a esos tratados, Sí. en base a eso que usted me está diciendo, yo puedo mañana con una visa de turista llegar a Estados Unidos y hay que inscribir a mi hijo en la universidad. No, significa que si tú tienes... O a Europa, a un país de Europa. Si tú tienes 2 tandas de educación, la primaria se la das preferentemente a quién? Al dominicano se supone. Y las que quedan se las das al haitiano. Y con eso, has respetado su derecho y le has garantizado su derecho al acceso a la educación, pero estableció una distinción favorable a aquel en relación con el cual, como Estado, tú tienes la obligación primaria. Ok, pero en no base, niegas el derecho de nadie. en base a esas convenciones, yo le hice una pregunta muy concreta. Sí. Un hijo suyo, mío, de usted, puede llegar a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, que son los que más presionan con el tema haitiano. Y entonces el niño dominicano que llegó de padres que están ilegales allá, hay que inscribirlo en la escuela. No, ninguno. Explíqueme, por favor. No necesariamente. Si se hace valer eso. No. A ver. Recordemos que cada estado tiene su propia conformación jurídica. La Constitución Dominicana es una constitución de última generación. Señora, República Dominicana. La del 2010. Sí. Creo que sería una mezquindad de cualquiera no dejar de reconocer, y eliminemos la política partidaria de eso, que el proceso de consultas a las que el Estado Dominicano, no importa por quién fuera gobernado, en este caso fue Leonel Fernández, Pero hay que reconocerlo. pero hay que a él. reconocerlo, fue en esa gestión en donde se hizo un proceso de consultas que duró 2 años. Participativo, abierto, Todo el que quiso decir algo, inclusivo. todo el que quiso decir algo fue y se integró. Sí. Ahora el que no fue no puede quejarse. Bueno, no puedo alegar nada. Pero el producto final fue una discusión de un texto altamente, profundamente debatido por la sociedad, que desde el punto de vista técnico, que tiene sus defectos, incluso gramaticales, que es una cosa realmente que la progresía, el progresismo, terminó contaminando los y las dominicanos y dominicanas. Eso es un disparate desde el punto de vista gramatical. Obviamente, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. La intención era llevar el plano de la igualdad incluso a la sinrazón gramatical. Pero bueno, al final del día, el producto que finalmente fue votado y proclamado, que es la Constitución del año 2010, que tuvo una pequeña modificación en parte muy específica relativa a los temas del término del mandato constitucional en el 2015, es el mismo texto. Es un texto sumamente avanzado que constitucionaliza una gran parte de todos aquellos instrumentos, de los enunciados que están en los instrumentos de derechos humanos. Es decir, los capítulos sobre derechos fundamentales de la Constitución Dominicana reivindican derechos humanos de tercera generación. Temas, por ejemplo, como el derecho del consumidor. Está constitucionalizado. Es decir, República Dominicana tiene una constitución último modelo. De última generación. De última generación. Entonces, obviamente, dentro de estos aspectos que han sido constitucionalizados y que tenemos que abrazar, está el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, ¿cómo el Estado Dominicano y las políticas públicas deben de no colocar en estrés esto que es una gran conquista civilizacional?
pues obviamente cumpliendo sus roles administrativos de control para que el Estado pueda satisfacer de manera integral las demandas de derechos fundamentales a las que debe tener acceso cualquier ser humano que habite en nuestro país. Bueno, el control migratorio, por lo tanto, es fundamental para que, sin comprometer la vigencia de los derechos humanos, el Estado pueda satisfacer esas necesidades a las que debe tener acceso todo ser humano que habite la República Dominicana, independientemente de su nacionalidad. En ese sentido, yo creo que un gran aporte de esa Constitución fue la creación de las altas cortes. Sí, claro. Y usted, que es un constitucionalista, pues nos puede arrojar luz sobre eso. Claro. Pero volvemos al tema. Entonces aquí, observando todo lo que usted ha dicho, lo que hay es una gran irresponsabilidad Absoluta. del gobierno de turno, el que fuera, en el no cumplimiento de las leyes, como por ejemplo las leyes migratorias. Claro, porque al nosotros tener una realidad insular en donde compartimos la isla con el Estado, es un Estado inviable, que tiene los más bajos índices de desarrollo humano, educación, salud, etcétera, trabajo, más una falta de sintonía cultural, porque es un país con una cultura totalmente distinta. El estrés, la presión que genera la sobredemanda de servicios públicos, de servicios sociales, cuya sostenibilidad descansa sobre los impuestos de lo que pagan los dominicanos, hace peligrar el Estado de Derecho de la República Dominicana, porque tú, si no tienes suficiente dinero para pagar la educación a todos, alguien se queda sin escuela. Si no tiene dinero suficiente para garantizar el derecho a la salud gratuita a todo el mundo, alguien se queda sin cama, alguien se queda sin medicina. Y como la sobredemanda quienes la llevan son los migrantes haitianos, pues obviamente a quién terminas afectando en sus derechos fundamentales, pues a los dominicanos. Entonces, los políticos, y nos avecinamos a un proceso electoral venidero para elección de nuevas autoridades, deben de tomar el tema migratorio como algo, eso es un eje fundamental, tangencial. No hay una sola política pública en nuestro país que no esté impactada por el tema migratorio. Desde la simple seguridad ciudadana hasta el trabajo, hasta los aspectos que manejan las municipalidades. Todas las estadísticas. Recoger la basura. ¿Por qué? Porque el bajo nivel educativo implica poca higiene. La poca higiene significa mal manejo de los desechos sólidos. ¿En dónde hay más basura? ¿En un barrio donde hay muchos migrantes o donde hay pocos migrantes? No, evidentemente. Porque es un tema de educación y de conciencia. Tenemos problemas de dengue. Pero yo vuelvo e insisto. Tenemos problemas de dengue. ¿Por qué pasa eso? No lo generalice. Donde hay muchos migrantes, no. Donde hay muchos venezolanos, usted no ve la basura como la ve donde están muchos haitianos. Donde hay muchos cubanos, tampoco. Pero además todo eso que es un signo de pobreza. Porque un tema no de falta de soy educación. Anti-haitiano, soy pro-dominicano. Sí. Tú lo ves en los barrios también, que aunque no estén habitados por haitianos, están los dominicanos de menor nivel educativo. Es decir, porque la ignorancia acarrea toda esta estela de atraso. Hasta la insalubridad. Y el tema de salubridad es uno de ellos. Entonces, eso es un tema fundamental. La República Dominicana no debe perder eso como si fuera el norte de la brújula que marca la dirección hacia la cual transitemos. El tema migratorio. Eso no es un tema de xenofobia, eso es un tema de realidad. La isla está sobrepoblada porque está habitada por dos pueblos cuya sumatoria de poblaciones nos sitúa entre uno de los territorios más densamente poblados del continente. En alrededor de 22, 23 millones de gente. Mal contados. Sí, señor. Mal contados. Entonces, eso es algo acerca de lo cual cada dominicano debe tener conciencia, pero fundamentalmente la clase política, porque las clases políticas son las que aspiran al manejo y control del Estado, porque son los que postulan candidatos que terminan siendo presidentes, diputados, senadores, presidentes que terminan nombrando los ministros, los directores generales, los encargados de departamentos. O sea, todo el Estado pasa por el tamiz, al final de cuentas, de las decisiones que toman políticos. Y si los políticos toman estos temas con demagogia y juegan a la politiquería, con lo que están jugando con el derecho de usted, el de sus hijos a la educación, el de la seguridad pública, el derecho a un salario digno. Atención, porque las leyes de la oferta y la demanda demuestran, confirman,
que donde hay mucha oferta el precio baja. Si hay mucha gente aspirando a un puesto de trabajo, tú puedes ofrecer un salario más bajito. Claro. Tú no estás obligado a tecnificarte ni mecanizarte porque tú tendrás gente. ¿Para qué vas a comprar un taladro neumático con una planta? Si tú tienes un negro que lo va a hacer a picar por la comida, picando piedra con una masa o un pico. O sea, eso es una cuestión de lógica. Entonces, el capitalismo, de hecho, ¿cuándo surge en Europa? Con la peste. Señores, los siervos en el sistema feudal se murieron todos porque una enfermedad, una epidemia, la peste bubónica, que es transmitida por una pulga que habita la piel del ratón, de la rata. Y entonces, esa plaga diezmó porque es una enfermedad altísimamente contagiosa y dejó prácticamente la población de siervos desapareció. Entonces los señores feudales no tenían quien trabajara su tierra, tuvieron que agarrar su dinero y empezarle a pagar a hombres libres que se empleaban. Ese es el origen del salario. En República Dominicana hay muchísimas áreas de la producción nacional que no van a tener desarrollo, ni competitividad, ni justicia social, mientras el relajamiento de las leyes laborales siga siendo el pan nuestro cada día. Cuando tenemos sectores empresariales que dicen que su competitividad descansa sobre la base de la mano de obra ilegal, estamos hablando de una declaratoria de incapacidad supina. De violadores de la ley. Pero de incapacidad supina. O sea, tú como empresario eres tan poco capaz de producir que de la única manera que tu negocio es rentable es pagando un salario muy bajo a un extranjero ilegal. Pero, o sea, ¿cuál es tu capacidad? O sea, en un mercado de igualdad de competencia con quienes no tienen esa realidad, ¿tú puedes competir? No, tú lo que eres incapaz. Y en un régimen de explotación. Indudablemente, pero entonces nosotros no podemos defender por eso, de modo alguno, una relación comercial en el que pongamos a Haití como un mercado cautivo. Eso a propósito del cierre de la frontera y de unas relaciones bilaterales que están pasando por un periodo de agrietamiento. Las propuestas de un pacto nacional en el que el empresariado dominicano, que mueve sus tentáculos políticos, ¿por qué? Porque sufragan económicamente las campañas, influyen, tienen grandes masas de empleomanía que los políticos entienden pueden ser arreadas durante la campaña por sus empleadores. No, aquí hay que votar por el candidato fulano de tal. A ver, y se juega eso. Y no me dejes mentir porque tú eres político profesional y sabes que lo que estoy diciendo. Y se ejerce presión. En la medida en que la República Dominicana, en sus relaciones bilaterales, permite que las agendas empresariales que pierden eso de vista porque lo que piensan es en su capital, es en la rentabilidad, pierdan eso de vista, lo que estamos sembrando es las bases de un Estado cada vez más desigual, de unas relaciones cada vez más desiguales, que terminará colocando en estrés las relaciones, cada vez peor, las relaciones bilaterales, y eso lo estamos viendo hoy. A propósito de ese gran pacto, hemos visto en los medios de comunicación que usted, de ese documento que se está elaborando, fue el único que tuvo la hidalguía, la entereza, el coraje de negarse a firmarlo. Nosotros queremos que usted nos explique y que el público oiga de su viva voz, de su propia voz, cuáles fueron las motivaciones que usted tuvo para no rubricar ese documento. Sí, probablemente cuando este programa se transmita ya el pacto es público. En el momento en que estamos grabando esto, todavía no ha sido hecho público. Por lo tanto, voy a menos que haya, a 24 horas antes de hacerse público, porque está convocado para esta misma semana, todavía no se había hecho ningún tipo de modificación al texto último, que es del 9 de septiembre. O sea, si no hay modificación alguna, que fue el último que usted se negó a firmar, que fue el que finalmente me negué a firmar, todavía hasta el día de hoy, en el momento de grabar este espacio, yo confirmé que este texto no había sido objeto de ningún tipo de modificación. Yo guardo la expectativa y ojalá cuando se tramite este programa haberme equivocado en no haber firmado. Ojalá. Porque significará que si me equivoqué es porque hicieron las modificaciones en aquellos lugares en donde yo llamé la atención. Quiero decir que el documento, como la última versión que conocí,
en un 80% de su contenido debe ser apoyado por todo el país. Temas como el control, algunos de ellos vueltos ya políticas públicas que se están aplicando, el tema del control migratorio, la vocación expresada por el gobierno de comprometerse a armonizar las políticas públicas de manera que migración no vaya por un lado y relaciones exteriores por otro, con el tema de las visas, o el tema del 80-20 con el empleo. Trabajo. O sea, armonizar las políticas públicas, que es uno de los grandes defectos que nosotros siempre estuvimos señalando ahí. ¿Para qué tú me estás hablando de un pacto si tú como gobierno, en tu administración, tú no eres capaz de aplicar la ley? O sea, ¿me vas a poner en un pacto lo que tú no cumples como ley? Porque eso es letra muerta. Si no se vota incluso de una comisión de seguimiento de aquello de que lo que se compromete el gobierno y los partidos se vaya a aplicar, a cumplir, eso es letra muerta. Y yo señalaba que si eso no se ponía ahí, obviamente eso era como ponernos a nosotros que somos monos viejos a que nos están musaraña. Haciendo musaraña. Porque nosotros ya no estamos para esto. Es decir, nosotros queremos, no importando quién gobierne, porque el ánimo de estas críticas y aportes constructivos no es el de hacer oposición. Nadie debe regodearse de lo mal hecha que esté una política pública, porque eso sería alegrarse de la desgracia del pueblo dominicano. Sí, el político que está atento nada más a estar señalando, aporte, usted se convierte en una opción. Haciendo aportes. En una opción seria, en los candidatos que todos nosotros queremos, cuando usted dice, yo creo que lo que se debe hacer es tal cosa. Y dice eso. El gobierno hará al final de cuentas lo que le dé su gana, porque ese es el que gobierna. Pero ya usted dijo lo que usted haría, o lo que usted propone. Sí. Esa debe ser la política, no esperar que el gobierno haga tal cosa para decir, lo hizo mal, y regodearse. Y yo lo dije. Sí, lo iba a hacer mal, sí, pero que tú, o cuando yo estuve, yo reconozco que yo no hice tal cosa bien. Porque eso es más honesto. Yo he sostenido una posición. Eso es más honesto. Por eso no me llevo muy bien con ninguno de los partidos porque al final de cuentas lo que uno propone no le cae bien a nadie. Yo he sostenido, doctor, que un Estado, una nación, entiéndase, incluyendo quienes nos gobiernan o quienes gobiernan esa nación, que no hace valer su constitución y que no hace valer sus leyes, desde mi punto de vista, desde mi óptica, es un Estado fallido. Claro. No solamente un Estado fallido Haití, donde no hay de nada, donde no hay instituciones, donde no hay leyes, donde no hay parlamento, donde no hay gobierno, donde no hay justicia, no. Aquí, en términos formales, tenemos de todo eso, pero hacemos cumplir las leyes, las hacemos valer. Claro, y el nivel de responsabilidad con que los funcionarios deben de ejercer sus funciones, porque ellos sus sueldos se pagan con nuestros impuestos. El asunto es que este compromiso, que sobre es este todo pacto, partiendo del principio que dice que la responsabilidad no se delega. Sí. Las mayores objeciones que yo hice y que espero, ojalá y me equivoque para que cuando este programa se transmita, eso ya haya sido, ojalá y fuera así, pero corregido, tiene que ver con la introducción en el articulado, en las 4 partes que tiene el documento, en la parte económica, de una agenda empresarial que tiene que ver con algo que está fuera del tema soberanía, que no está bajo el control del Estado Dominicano y que va a caer muy mal en las relaciones bilaterales. Por ejemplo, cuando el presidente Jovenel Moïse en enero del año 2021 llegó con el presidente Luis Abinader Corona a la suscripción de un pacto de 9 puntos altamente convenientes para la República Dominicana, en el que el presidente Abinader logró que por primera vez un gobernante haitiano se comprometiese a la reivindicación documentaria de la nacionalidad de los haitianos, porque eso es un gran problema para los dominicanos. El tema de la patria, todo ese discurso de que si no son dominicanos son patria. Entiéndase, lo que el doctor le está diciendo es a que el Estado haitiano se estaba comprometiendo a dotar a sus ciudadanos de documentos de identidad personal y de identidad nacional. Claro. Eso que es crucial para los dominicanos, una gran conquista del presidente Abinader. ¿Cómo lo dañaron? ¿Cómo dañó el presidente Abinader ese programa? En el 9º punto, hablando de un tema que era una agenda económica de grupos y élites empresariales, un tema de interconexión eléctrica. Porque es verdad, Haití no tiene generación eléctrica, pero tiene grupos económicos, atención,
que son sindicados como responsables, posibles, son sospechosos, del magnicidio mismo, señores, porque el presidente Moïse, atención, mantenía Haití relaciones con Taiwán porque necesitaba separarse de Sogener. Sogener es la única compañía que tiene el monopolio eléctrico. Una familia, la familia Borbé, no me mire con esa cara que tú sabes de lo que estoy hablando y lo falló la gente. Claro que sé. Esa es gente que tiene el monopolio del control eléctrico. Entonces el momento y obviamente el presidente Moïse lleva una confrontación y por eso necesita el apoyo de Taiwán, que le regala una planta eléctrica de 150 megavatios. Lo que está planteando el doctor es que allá hay un monopolio. Un monopolio. Pero aquí lo hay también. Aquí tenemos un oligopolio. Porque aquí no es una familia, son 5 o 6 familias. Pero el Estado Dominicano tiene control sobre el aparato de distribución eléctrico. Y tiene una planta de generación eléctrica que hace contrapeso al sector privado. Se supone... Para mal o para bien. Se supone que la ley... Que de carbón, pero se supone... Que hubo corrupción. Ese no es el detalle. Se supone, o no se supone, la ley establece que la transmisión y la generación hidráulica son facultativas únicamente del Estado Dominicano. Pero sin embargo aquí hay líneas de transmisión privada. Porque lo permite lo la que ley. llaman dedicadas. Sí. No, la ley no lo permite. Acuérdense que yo fui presidente de la Comisión Nacional de Energía y modificamos la ley. Claro. La 125, que era la Ley General de Electricidad, y la 5707, que era la Ley de Energía Renovable. Sí. Entonces yo le quiero decir algo al respecto. Pero no hay una dependencia. Lo importante es, que es lo que quiero subrayar, y tú eres un excelente referente de eso porque tú conoces ese monstruo, por dentro y por fuera. Claro. No hay un nivel de dependencia estatal acerca de, en materia eléctrica, de un grupo económico particular. No, eso no existe en República Dominicana. En Haití sí. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Esos sectores, señores, que quitan y ponen gobierno, que financian pandillas y ese desorden que hay allá, porque en Haití no hay monopolio de la fuerza, porque hay una cantidad de sectores que controlan eso. O sea, es un país que no se entiende por eso, porque no hay control de nada. Los grupos económicos son en gran parte responsables de eso. Del momento en que tú le metes ahí, en ese pacto, un elemento que amenaza a esos polos de poder, ¿qué terminó pasando? El presidente Moïse no presentó ese pacto a la sociedad haitiana, es bueno que eso se sepa. Meses después, su propio primer ministro estaba conspirando. Él tratando de girar un poco hacia Rusia, se va para Turquía, porque son cosas, son detalles sueltos, pero que nos permite ver cómo terminó el presidente Moïse aislado y asesinado. Ese primer ministro que hay sospecha de que está involucrado y también hay en el élites magnicidio dominicanas a que siempre han jugado a la idea de articularse con otras élites económicas haitianas para asumir el control inclusive de ciertas partes estratégicas, como el puerto de Manzanillo. O sea, de eso es que estamos hablando. Entonces yo les digo a estos... Hay algunos que tienen familia aquí y familia a allá. A estos sectores empresariales, que el doctor Castillo Pantaleón no es ni izquierdista, ni socialista, ni nada por el estilo. Hagan sus negocios. Perfecto. Pero ustedes no pueden pretender colocar la política estatal en la relación con Haití al servicio de sus propias agendas. Supeditarla a los intereses de ellos. Que son insaciables. ¿Por qué? Porque de aquel lado esa gente no está pintada en la pared. Esa gente no está pintada en la pared. O sea, los empresarios de la electricidad en Haití, les va a gustar que aquí un grupo de empresarios del sector eléctrico dominicano estén haciéndose la gran idea de dominar ese mercado y desplazarlos a ellos. Eso no es verdad. Y eso lo estamos viendo cuando luego del cierre de la frontera, es decir, el resentimiento, el agravamiento en el lenguaje hostil, cuando con el cierre de la frontera por el incidente del diferendo de la construcción del canal que desvía las aguas del río Dajabón, el empresariado haitiano por primera vez está mostrando unidad, es decir, nosotros tenemos que no depender de la República Dominicana en la producción y en la importación. Entonces, este documento planteaba un escenario en la parte económica, el del pacto, en el que todavía esos delirios de la clase empresarial, esas ambiciones,
están como parte de una parte programática de lo que debe ser la defensa de la soberanía nacional. Y eso no tiene nada que ver con la soberanía nacional. Hacer negocio en Haití, plantas como Codeve, eso no tiene que ver. Felicidades al señor capellán. Tengo entendido que se habla. Felicitaciones, usted es un hombre que le da empleo a muchísimos haitianos, qué bueno. Pero los intereses de ese grupo económico no tienen nada que ver con los intereses de la nación dominicana, aunque usted sea dominicano. Pero tengo entendido que hay intenciones de que inversiones de esa naturaleza se hagan con fondos públicos. Claro que sí. ¿Qué derecho tiene ni el presidente ni ningún funcionario público de disponer de recursos del Estado Dominicano, de los impuestos que nosotros pagamos, para invertirlo fuera del país? En aventuras, que son aventuras. Entonces, eso es algo que señalé. Es decir, lo impropio, lo imprudente, además lo desfasado, porque es que el documento como fue preparado, esa parte del documento fue preparado en junio y se le fueron dando vueltas y yo le decía por chat, miren señores, no se pongan a meter cosas ahí, que al final de cuentas lo que van a hacer es un problema y causar de muchísima división. Vamos a circunscribirnos a lo que decía el discurso presidencial, que quiero decir que yo lo apoyo totalmente, lo que dijo el presidente. Lo que pasa es que también genera desconfianza que el presidente diga una cosa, pero por decreto nombra funcionarios que tienen otra agenda. Por ejemplo, tú tienes al Ministerio de Relaciones Exteriores con un canciller que enarbola la teoría, el discurso, la retórica del no hay solución dominicana a los problemas de Haití. Pero estuvo hasta el incidente del canal vendiéndose visas, troche y moche, decenas de miles de visas, mercado. Y el discurso del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, explíqueme. Es la misma cosa, es decir, tú tienes una cantidad de funcionarios con una agenda, pero además, la gente que más en su discurso y su trayectoria señalaba a la República Dominicana como un país xenófobo y racista. Entonces tú tienes un presidente ahora que, porque, a ver, si ellos son tan cónsonos con sus ideas, no le hubieran aceptado un cargo al presidente, que según Haití es el presidente más racista. ¿Tú sabes cómo se le define en muchos periódicos haitianos al presidente Abinader? Como un matón. Una falta de respeto insólita. Entonces, pero usted tiene funcionarios que andan en paños y manteles con ese discurso. Tú tienes un canciller que cuando va al Senado asumió implícitamente que el área frontal, el perímetro, entre la valla que se está construyendo, perimetral, de seguridad, lo que le llamamos el muro, entre comillas, y los límites fronterizos es un terreno que se le ha cedido a Haití, lo cual no es cierto. Él lo asumió. ¿Te recuerdas a la pregunta del senador Sosa? Es una cosa terrible. Un hombre que se dedicó a anatemizar la sentencia 168-13 y la sentencia que nos desvinculó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demostrando que el de derecho, aunque es abogado porque se graduó en la UAS, ese señor de derecho no sabe nada. ¿Quién tiene la facultad de ceder territorio dominicano a nadie? Es que eso no ha ocurrido tampoco, pero tú tienes el señor nombrado por decreto. Entonces hay unas contradicciones con las cuales obviamente hace que la gente dude de la sinceridad de las palabras del presidente. Y yo me abono a creer que el presidente lo que ha dicho no es más de lo que dice el discurso. Pero tú tienes una cantidad de funcionarios a su alrededor, por toda la fuerza que interactúa en un sistema democrático, que son polos de poder, lo que cuestan las campañas, lo que cuestan los activismos, que juegan sus propias agendas colaterales. Lo que usted está diciendo me lleva a mí a cuestionarme. Yo preferí no firmar. A cuestionarme lo siguiente. Si el presidente tiene un discurso y en la práctica hace otra cosa, hay que hablar claro. Mira, porque si él tiene ese discurso, pero nombra a esos funcionarios que tienen una agenda diferente a la de él, pues y a la que debe tener el Estado Dominicano, entonces ¿cómo es posible? Genera desconfianza o incredulidad. Entonces yo en general no soy opositor de nadie, porque a mí me encantaría siempre equivocarme, siempre. Cuando yo veo cosas que me preocupan y uno hace ese ejercicio, en este programa que algunos puedan siempre vamos a tratar de los temas de interés, los temas que mueven a preocupación a los dominicanos, y vamos a continuar permanentemente llevándole a sus hogares, a la conciencia del dominicano, posiciones como la que tiene el doctor Castillo Pantaleón en defensa de la dominicanidad, de la nacionalidad, de la legalidad, porque de eso es lo que se trata, lo que él nos está explicando y lo que él nos está hablando. No pueden haber intereses de sectores económicos particulares que estén por encima del interés nacional. Eso es inconcebible.
No, y a ver, que fuimos lo suficientemente justos también para recriminar en los partidos principales de oposición su inasistencia a esa discusión. Es decir, porque, a ver, que es algo que yo agradezco y reconozco públicamente, el privilegio enorme de que un presidente invite a un ciudadano, independientemente de sus méritos académicos que tenga, o su poca o mucha capacidad, pero es un simple ciudadano. Venga, siéntese ahí, usted es un intelectual, vamos a sentarlo junto con otro, y usted diga y opine lo que usted entienda, y tu propuesta suya a lo mejor. Eso es un privilegio enorme, y yo lo agradezco profundamente, eso es un gran honor, me dieron esa oportunidad, es algo de lo cual siempre voy a estar agradecido. Cuando usted me invita a su casa, yo le doy las gracias por permitirme ingresar a su casa. Me invitan al palacio a decir lo que yo pienso, pero es un privilegio. A ver, pero también invitan a los partidos de oposición, lo cual implica cierta grandeza. El otro entiende que es una demagogia, pero es una grandeza, porque yo te digo, pero ven y dime lo que tú quieres aquí. ¿Por qué te niegas? Entonces eso es algo que yo nunca entendí de las principales fuerzas de oposición. ¿Por qué? Porque la asistencia a discutir no implica sumisión. Yo no firmé y no me pasó nada. No, usted puede disentir. Yo soy un ciudadano. Yo tengo más que perder que cualquiera. Yo soy un simple ciudadano. Y pude decir lo que me parecía. Y cuando llegó el momento de firmar, dije, pero ese documento, eso tiene que quitárselo, pues yo no estoy de acuerdo con eso. O permitirme firmar con una reserva. Porque también eso es una posibilidad y se lo planteamos. Al final de cuentas, cuando convocaron a hacer público el acto, lógicamente a los que no firmamos no nos invitaron. Pero eso nos ofende y tampoco nos hace falta. Bastante satisfacción siente uno con haber podido estar participando y habiendo dicho algunas cosas. Y públicamente reconocer que muchas de las cosas que tiene, sin ningún tipo de sonrojo, yo las apoyo. Pero aquellas que no apoyo, porque entiendo que son negativas, hubiera sido más inteligente permitir la reserva, es decir, yo apoyo tal y tal cosa, porque también eso no hubiera hecho ser parte de un gran consenso acerca de determinados puntos, porque no hay que estar de acuerdo en todo. Y si hay cosas en las que no estamos de acuerdo, obviamente esas cuentan con menor apoyo que otras. Y eso nos permite hacer una jerarquización de cuáles son las prioridades a las que todos los sectores de la vida nacional están de acuerdo. Entonces, esos son aspectos que hubo debilidad. No hubo tampoco anuncio de si iba a haber una comisión de seguimiento. Y creo que es altamente probable, y ojalá equivocarme, esto no va a quedar más que como un esfuerzo que muchos tildarán de demagógico. Yo espero que no sea así. Espero que al final de cuentas las cosas a las que se compromete el Estado Dominicano y el gobierno del presidente Abinader, por si acaso sigue, es a cumplir con lo que dice ahí, porque hay otro detalle. Quienes participamos y no firmamos, pero más aún, los que se negaron a participar, vamos a tener entonces un campo de crítica y de seguimiento permanente. Entonces, el presidente también se compromete, o los gobiernos se comprometen a mucho, cuando públicamente dicen, aquí hay un decálogo de cosas que yo pienso cumplir. Porque si resulta que solamente cumplen la agenda económica y dejan todo lo demás de lado, Arístide, eso es catastrófico, porque al final del día, todos los cargos públicos que son con elección a término, están en cuentas regresivas. Nadie gobierna un día más que aquel para el cual fue electo. Ni un día más. Sí, sí. Usted seguramente el 16 de agosto tiempo que no se cumpla, del 2020 y el 17 le queda un día menos. Y le va a pasar lo mismo que le está pasando al que ya gobernó y no hizo tal o cual cosa. Porque son muy... yo una vez le dije, tuve el privilegio o la desgracia de decirle al presidente, yo ese empleo suyo no me gusta por una sencilla razón, y lo explico. Un gobierno está encabezado por un presidente, pero no toda la población, no el 100% de la gente vota por él. En el mejor de los casos, ganan con 50 más 1. Significa que 49 de cada 100 dominicanos no están de acuerdo. No están de acuerdo contigo. Tú no puedes ir ni siquiera a un supermercado cuando tú terminas. Los hijos tuyos no pueden ir a un supermercado. No puedes ir a un colmado a pedir un refresco y bebértelo. Pero para el resto, oye, es una pena la de la prisión domiciliaria. ¿Tú sabías eso? La prisión domiciliaria es una pena. Ese es un término que yo... pero ven acá. Primera vez pero hay políticos que no pueden salir a la calle, tú lo sabes. Tú lo sabes. Ciertamente. Hubo una época que en Venezuela, yo lo viví, estaban todavía Acción Democrática y COPEI, el Partido Social Cristiano, vigentes. Y cuando algún funcionario de uno de esos gobiernos entraba a los restaurantes, la gente comenzaba a tocar en la copa con el cubierto
hasta que ese tipo tenía que irse porque se generalizaba en el restaurante entero. Lo carrerean la gente por el anonimato. Mira, el anonimato es una cosa, un arma terrible. Te vocea, ¡ladrón! Y aquí hay funcionarios del pasado gobierno que no pueden andar en la calle. Bueno, yo me reuní en varias oportunidades negociando acuerdos como el acuerdo de Caracas, el acuerdo de Petrocaribe, con un funcionario que era todopoderoso en Venezuela, de Chávez. Se llamaba Rafael Ramírez, ministro de Energía. A ese tipo, en Italia, en Roma, uno venezolano, entre ellos particularmente una mujer, hasta lo abofeteó. Y hubo un escándalo. Aquí hay políticos que van a Nueva York, no te vayas muy lejos, a hacer campaña y tienen que sacarlo por la puerta de atrás del hotel en donde están haciendo la actividad. Entonces, realmente, o sea, tan seductoras y dulces son esas mieles del poder que tú estás dispuesto a pagar eso para el resto de tu vida. No, y heredárselo a tus hijos. Y dejarles herencia ominosa a tus hijos. Entonces, ¿te vas a pasar la vida qué? En una prisión domiciliaria, me voy a casa de campo, allá me estoy en una villa, con un chofer, los vidrios tintados. Yo no puedo bajar el vidrio en ningún sitio. Eso, párate ahí que voy a entrar a esta tienda a comprar tal cosa. No puedes hacerlo. Entonces, realmente los políticos... No puede entrar a un colmadón a beberte una cerveza. Una cerveza, ni juntarse con los amigos, en primer lugar, porque tú no quieres decirle que no a la mayoría de sus conocidos durante el ejercicio de la función pública. Cuando si acaso les recibieron, porque para que no le tuvieran que pedir nada, usualmente no le permitían que el contacto. Y terminan con la mayoría de sus amigos también, que los pierden en el camino. La soledad del poder es una de las cosas más terribles que hay. Doctor, yo estoy fuera de la actividad político-partidaria, porque aquí no hay un solo ciudadano que sea político. Un solo. No. Ellos lo que no son es partidistas. Pero políticos somos todos los seres humanos. Claro. Y los que vivimos en sociedad. Yo tengo desde el año 2014 que salí de las funciones que ejercía. Y sectores económicos a los que yo afecté, entre ellos en ese momento a Reodón, que yo pedía que el Senado de la República le quitara la concesión de los aeropuertos por la forma y el estado en que estaban, el incumplimiento con lo que había pactado con el gobierno, con el plan de inversiones, con todo lo que comprometía la modernización, la higienización, la aclimatación de los aeropuertos, todo eso. Y pagaron y financiaron una campaña que se me hizo por un libelo, un medio digital. Y bueno, ese es el único, yo podría decir, problema que tuve. Y gracias a Dios, ando en la calle, me muevo por todos lados, ando solo, no tengo ni chofer, ni guardaespaldas, ni nada. Pero como usted dice, hay muchos que ejercieron funciones junto conmigo, que no es que no pueden, es que no se atreven. Así es. Entonces, a salir a la calle. Lo importante de todo esto es, en este tema de las relaciones dominico-haitianas, que cada cual juegue su rol. Desde el simple ciudadano, el maestro, el estudiante, el empleador, pero también el obrero. Todos estamos unidos en un destino común, el de la República Dominicana. Si este país se descompone, nosotros no tenemos para dónde ir, en donde llamarnos dominicanos. En el único sitio donde nosotros somos plenamente ciudadanos es en nuestro país. En el extranjero somos un extranjero más. Esa es una realidad incontrovertible. Esto hay que cuidarlo porque esa es la obligación de nosotros. Nosotros solamente somos dominicanos en territorio dominicano. Así es, afuera somos extranjeros. ¿Quién es? Tú un migrante más. Ponte en la fila, atrás del último. Sí, un haitiano. Sí, uno más. Porque cuando tú sales de tu país, tienes menos oportunidades en el lugar donde vas a competir con el local. Que como es del lugar, obviamente se conocen las reglas del juego, las costumbres del lugar. Tiene un círculo de amigos. En el mejor de los casos, social. Tú vas a tener que desplazar a uno que está ahí. Indudablemente. ¿Y qué terminas colocándote? Bueno, usualmente te integras a una comunidad también de migrantes, que por la misma dinámica está en un nivel de desarrollo y estima social inferior, y entonces forma parte de ese conglomerado que es, si se quiere, discriminado o visto como cierta ojeriza. Doctor, el tiempo, como hemos dicho siempre, es un dictador. Yo quiero que usted se tome los últimos minutos del programa para, a modo de conclusión,
nos envíe, le haga llegar a los dominicanos un mensaje al respecto del porvenir, al respecto del rol, de la responsabilidad ciudadana, de cómo tenemos que afrontar esta próxima campaña electoral con tanta demagogia, con tantas formas de burlar la inteligencia de la gente y sobre todo de incumplir con lo que se comprometen los políticos. Bueno, los dominicanos tenemos por delante los desafíos propios de la supervivencia cotidiana. Todos salimos a la calle a buscar la solución de nuestras propias necesidades, la de nuestras familias. Pero hay algo que va un poco más allá de lo individual o de lo inmediato de cada uno de nosotros. Es ese colectivo del cual formamos parte, en una nación que tiene recursos limitados, una economía que aunque vibrante, tiene muchos desafíos. Estamos atrapados en una realidad insular con un Estado fallido, con el cual existen tensiones. Ha habido una manifestación de voluntad de acordar cosas en un pacto. Hay por delante toda una oferta electoral de los distintos candidatos que en los próximos 3 meses, porque se está acabando el mes de octubre, noviembre, eliminemos diciembre, porque en diciembre se hace otra cosa. Pero ya en febrero estamos eligiendo de nuevo autoridades congresionales y municipales. Cada dominicano, activista o sencillo elector, debe estar consciente de que juega un rol. A las autoridades exigirle que cumplan con sus deberes y sus obligaciones. A aquellos que aspiran a sustituirlo, que aporten soluciones, que no solamente se debe hablar en política para criticar el que está, sino para decir qué es lo que tú piensas hacer. Y que luego cumplan con su promesa. Y que una vez lleguen, respondan cumpliendo con aquello que ofrecieron. Y las expectativas que tiene la población. Claro, en la medida en que nosotros los dominicanos tengamos políticos que tengan esa vocación, gobernantes o por gobernar, nosotros podemos superar, no hay límite, muchísimos de los desafíos que nosotros entendemos que son inalcanzables, porque República Dominicana está compuesto por una naturaleza semidivina, porque estamos nosotros arropados de los sentimientos más grandes, que son aquellos que nos enseñó Cristo a predicar entre nosotros. Y hemos sido bendecidos por Dios. Hemos sido bendecidos. Entonces, nosotros podemos alcanzar todos todas esas ambiciones, esos propósitos. Pero el dominicano tiene que jugar su rol, como elector o como aspirante a dirigir a otros. Eso es lo único que yo puedo decir. Bueno, hemos llegado al final de este programa de AFZ Profundo. Esperamos que haya sido de su interés, que podamos generar inquietudes y que en un próximo programa podamos seguir abordando estos temas de vital importancia para la vida nacional, el presente y el futuro, el porvenir del pueblo dominicano. Muchas gracias, hasta el próximo domingo. Nos despedimos, Juan Miguel Castillo Pantaleón y Aristide Fernández Zuco en AFZ Profundo. Muchas gracias por su sintonía.